Yo sigo hablando porque se está acomodando mi entrevistada, entonces como esto es en vivo tengo que hacer un poquito de charla, pero mientras charlo con ustedes que también están del otro lado de la pantalla. A ella ya la hemos tenido aquí con nosotros en el noticiero, pero queríamos una charla un poco más distendida, sobre todo porque hace falta a veces tener un poquito más de tiempo para charlar. Solange Ayala. Solange, buenas tardes, gracias por venir hasta aquí una vez más. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Laura. Muy bien, la verdad que con frío, pero bien, sí. Bueno, Solange, reiteranos por qué, primero el cargo que tenés, a qué representás, eso es antes que nada. Bueno, yo formo parte de Fundec, que es Fundación de Derechos Humanos, Equidad y Género, que no trabajamos solamente la temática trans, que es lo que yo represento a la comunidad trans y a la comunidad LGBT, sino que también ayudamos a las mujeres que están en situación de vulnerabilidad y a diferentes sectores que son por ahí los que llamamos como minorías, y nos acercamos a donde por ahí el Estado no llega. Nosotros como fundación estamos ahí para ayudar. La otra vez hablábamos de la situación y el reclamo que estaban haciendo desde Fundec, pero yo quiero saber de Solange. ¿Quién es Solange? Ay, bueno, es como un poco difícil por ahí de responder esa pregunta porque al empezar mi transición, ¿no? Lo hice desde muy chica, a los 15 años, los objetivos que tenía en ese momento no son los mismos que por ahí los voy cumpliendo, lo que voy viviendo. Pude despegarme de ese rol en el que me había encasillado la misma sociedad, ¿no? Porque por ahí para una mujer trans siempre esperamos que estén en una esquina, que tengan problemas de adicción, que estemos en situación de calle o ejerciendo el trabajo sexual. Y la verdad que yo rompí con ese paradigma y me propuse poder seguir caminando, estudiar una carrera, formarme para poder alzar la voz y ayudar a mis compañeras. Yo siento que eso es como un deber social que yo tengo, porque dentro de todas nuestras cuestiones que atravesamos las mujeres trans, tengo como un privilegio de poder alzar la voz, de poder estar en una universidad, de poder tener un empleo formal, hace que tenga una responsabilidad social con ellas. Toda esa distinción y ese, que no creo que sea un privilegio justamente, sino producto también de tu lucha, me imagino que interna primero y después, ¿cuánto tuvo que ver tu familia en esto, Solange? Y al principio por ahí como pasa en la mayoría de las familias cuando hay alguien que se siente identificado con el colectivo LGBT, al principio les costó entender y aceptar, y yo entendí a mis padres desde ese lugar porque no querían que yo sufra, que yo la pase mal o que la misma sociedad me termine matando, pero después en el tiempo, cuando yo le demostré que realmente yo podía llevar una vida dentro de los parámetros que por ahí nosotros llamamos normales, su apoyo y su acompañamiento fue como muy incondicional. De todas maneras, mi familia fueron mis amigos, mi grupo de contención y con quienes yo formé vínculos que fueron los que me acompañaron y los que me siguen acompañando hasta hoy día. Perdón si es incómoda la pregunta, No, pero no. ¿tenés contacto con tus padres? Sí, o sea, sí. Eso se mantiene. Sí, con toda mi familia en general, y ellos están muy orgullosos de todo lo que yo pude lograr, justamente por esto, ¿no? Porque les demostré que no iba a seguir lo que por ahí socialmente estaba destinado para las mujeres trans, sino que rompí con eso y hoy por hoy sí, estoy bien con ellos. ¿Les costó llamarte Solange? Al principio un poco sí, ¿no? Y qué sé yo, por ahí tengo como anécdota que mi papá, hasta que no se acostumbró, para no hacerme sentir mal, me decía hija todo el tiempo, hija vení, hija toma, hija esto. Igual yo con eso como que nunca tuve un tema porque fueron ellos quienes me vieron nacer, entonces es como comprensible. Por ahí tolero un poco menos cuando alguien recién te conoce y lo hace adrede de querer llamarte señor o algo así, que pasa mucho por ahí. Eso sí que no tolero, pero mi familia, que me conocen desde siempre, a mi abuela se le puede escapar y no pasa nada.
¿Sigue siendo la sociedad así? Vos sabés que todo el tiempo me pregunto, porque la comunidad LGTB ha crecido mucho, se ha mostrado mucho, se ha identificado mucho. ¿Seguimos teniendo ese preconcepto? Sí, sí, sigue pasando un montón y como te decía la otra vez, como hoy por hoy no tenemos ningún tipo de resguardo en lo institucional, en el Estado que nos debe proteger a nivel nacional, es como que desafían un poco más las personas, ¿no? Y ni hablar de las redes sociales por ahí que están cargadas de mucho odio y muchas mentiras o cosas que no son ciertas. Esto que por ahí siempre cada tanto es noticia de que nos encasillan y nos etiquetan de que las personas del colectivo LGBT somos pedófilas y demás, cuando la Pegó realidad... eso, ¿no? Pegó. Un montón. Pero porque la realidad no es así, o sea, hay todo como una cuestión de odiar por odiar y decir cualquier barbaridad, y lo social, hoy por hoy, los escraches sociales o todas esas cosas es como que quedan muy instaladas y quizás nosotros antes exponíamos, hablo de nosotros como colectivo, exponíamos a quienes nos violentaban, a quienes nos discriminaban y la cuestión social quedaba marcada. Entonces hoy los odiadores y los violentos hacen uso de lo mismo, Claro. Nos exponen en las redes y es algo que se instala y se termina hablando de algo que por ahí no tiene ningún sentido o ningún fundamento, ¿no? ¿Alguna vez te arrepentiste de la decisión que tomaste? Y no porque fue como muy natural. Sí, por ahí fue, más allá de arrepentirme, digamos, fue como una cuestión de decir, cuando la gente quiere venir a marcarte, de que una elige quién quiere ser. Sí, yo elegí llamarme Solange, pero no es que un día yo me desperté y dije, quiero ser esto o lo otro. Desde siempre sentí y me manifesté de la misma manera. Entonces, a veces pienso y digo, aquellos que piensan por ahí que alguien puede como elegir ser, y yo no elegiría sufrir, yo no elegiría pasar discriminación, yo no elegiría no poder acceder al trabajo como toda persona que esté dentro del rango heterosis, digamos. Entonces no lo elegí, no me arrepiento. Si podría haberlo elegido, no lo hubiera hecho para no pasar toda la desigualdad que por ahí pasé, ¿no? Decías, estudié en la universidad. ¿Qué estudiaste, Solange? Estoy estudiando abogacía y ahora empecé a estudiar enfermería también, por una cuestión de que por ahí en la fundación, como hacemos mucho de salud sexual y reproductiva, me copó un poquito y estoy probando, pero estoy estudiando abogacía. Pero aparte representaste a Corrientes Argentina en un... No me acuerdo exactamente en qué, así que quiero que lo cuentes vos específicamente, pero fue una distinción sumamente importante. Sí, fui a Sudáfrica el año pasado, en noviembre, en Ciudad del Cabo. Fuimos, desde Fundec fui convocada, la fundación fue convocada como representante de la diversidad para ir a hablar y exponer por ahí en ciertos paneles de la cuestión LGBT en nuestra región, ¿no? Era para ILGA Mundo, que ILGA es una organización LGBT a nivel global, que ellos apoyan y financian proyectos y acompañan a otras fundaciones para exponer y valorizar su trabajo, ¿no? Y fue bastante linda la experiencia, porque cuando hablamos por ahí de población trans, no se habla, como pasa siempre es como que todo está en Buenos Aires, todo pasa en Buenos Aires y la realidad no es la misma que nos atraviesa a quienes estamos en la provincia o en los pueblitos del interior. Entonces ir a hablar de esa realidad de la población rural o de las ciudades que son un poco más pequeñas, fue como bastante bueno ir a plantear ese tema y también conocer otras realidades, porque la población trans no es la misma, no pasa la misma realidad en Europa como pasa en Estados Unidos o en Asia. Entonces es como enriquecedor y poder nutrirse de esa información y contar, ¿no? Porque pasaba mucho que ellos veían a Argentina como un faro de derechos humanos por todo lo que se logró, y después que asumió el nuevo presidente es como que ellos estaban como, ¿qué pasó? O sea, se apaga la luz que nos iluminaba para poder alcanzar los derechos que queremos reclamar y era como un poco triste y un poco increíble para ellos que haya pasado todo lo que pasó, ¿no? Es el problema de países como Argentina, que no respeta la institucionalidad, ¿no? Que se está volviendo y se está cambiando todo el tiempo y se vuelve para atrás, y lo que hizo el otro está mal, cuando en realidad era continuar algo que venía. Uno puede modificar lo que está mal, pero continuar con
con todos los derechos que ustedes habían conseguido. ¿Qué cayó de todo eso, Solange? ¿Con qué no cuentan hoy ustedes? Y, por ejemplo, ahora el desfinanciamiento pasó para el tema de las hormonizaciones y el acceso integral a la salud, que es lo que la Ley de Identidad de Género prevé en su artículo 11. Eso es una de las cosas que por ahí más está golpeando. Bájamelo a castellano. ¿Qué significa eso? Que no tenemos garantizado el acceso a las hormonas, que se retiran todos los meses, para poder modificar nuestro cuerpo, ¿no? Que la ley lo reglamenta y lo pide. ¿A Solange la perjudica eso? Sí, porque es un derecho que teníamos ganado y era mucho más simple poder ir al hospital, acercarse, que haya una doctora especialista que te atienda, endocrinóloga, porque viste que los médicos especialistas por ahí son caros. Lo mismo para la compra, el insumo es caro en sí. Entonces sí afectan, nos afecta. También lo otro, ¿no? Que hoy por ahí tampoco es como que sentimos que estamos en una situación de poder salir a manifestarnos o a reclamar nuestros derechos, porque si a los jubilados le hacen lo que les hacen, imagínate a nosotras. Ya no existe el INADI como institución que nos albergaba y nos cuidaba, sobre todo con el tema de la discriminación, ya no está. No hay ningún ministerio que pueda darnos alguna respuesta y tenemos miedo porque nosotras en la época de los 80, los 90, estoy hablando post-dictadura porque en la dictadura ni siquiera hay números de cuántas desaparecieron y hasta el año 2000 nos siguieron matando, nos siguieron poniendo sin nombre, sin nada, NN, o sea, ni siquiera somos cifras porque las cifras se estudian y hay que tener datos, nosotras nada, somos cuerpos que no importan. Entonces nos da miedo toda esa cuestión. Vos sabés que te escucho, es muy fuerte lo que estás contando, Solange. Quiero creer que más allá del desfinanciamiento, que ya es un paso horrible lo que está pasando, digo, y más allá de lo que se hizo mal, ¿no? Porque lo que se hizo mal en algunas cuestiones, o se abusó de esos derechos que ustedes habían logrado, que también es real, porque se abusó, de alguna manera hubo descontrol de algunas cuestiones, plata que no llegaba a ustedes y que iba a quién sabe, eso también es real, pero más allá de eso que se podría haber corregido, digo, esto otro también está mal, pero ¿realmente crees que están expuestas a tal manera? Es que sí, porque hay como un grupo bastante marcado, ¿no? Que están cegados por el odio. Y por ahí no pasa solamente con nosotras las mujeres trans o con el colectivo gay o de lesbianas, sino en todo en general. O sea, hay como una cuestión que ni siquiera se puede opinar diferente o pensar diferente a lo que vienen marcando porque es un ataque de odio hacia lo que uno puede llegar a decir. O sea, pasó con los de las empanadas de Darín, que fue un comentario al pasar y terminó siendo como una revolución. Entonces es como que hay algo bastante armado como para que lo que el otro piensa diferente está mal y hay que salir a atacarlos y la realidad que no es así, o sea, nosotras nunca reclamamos nada de lo que nos merecemos como ciudadanas, ¿no? Lo del cupo laboral, lo de la ley de identidad de género, en el cupo laboral trans, que era una ley nacional donde se incluyó a trabajar a más de 300 compañeras trans, 300 que no deben ser ni el 0,01% del Estado y de toda la gente que estaba trabajando. La mayoría están siendo despedidas, o sea, las que ya no fueron despedidas anteriormente, el año pasado, ahora están llegando sus cartas de despedida, y no es que ellas no iban a trabajar, cumplían horarios, se estaban formando. No, de verdad se estaban formando, porque el anhelo nuestro es tanto de poder conseguir un trabajo formal, que cuando lo cumplimos o lo hacemos, o yo misma cuando ingresé a la universidad, otras compañeras que también están en la universidad, lo hacemos de una manera tal porque es como que tenemos la necesidad de demostrar que somos capaces, entonces lo hacemos al pie de la letra, somos cumplidoras, entendemos un montón y trabajamos un montón. Y hay gente que eso no lo ve, nuestras capacidades, o sea, siempre nos juzgan por nuestras elecciones o nuestros gustos y la realidad es que somos muy laburadoras. Solange, más allá de toda esta realidad que es muy dura, ¿cuál es el sueño de Solange? Y bueno, yo quiero ser abogada,
por ahí no estudio tanto como, Como es que debería, trabajas también. pero es que siempre estamos tratando de ayudar entre compañeras o estamos para las compañeras. Ser abogada sería uno. Y poder llegar a vieja, tener una vejez digna, sin que me terminen matando por odiarme, sin que me termine muriendo por no acceder a algún tipo de medicación. Yo no convivo con VIH, pero tengo compañeras que sí lo hacen y no hay reactivos, la medicación peligra y eso a mí me da un poco de miedo porque cuando hablamos de vejez, yo tengo 32 años y siento que como que ya viví un montón de vidas, porque para mí la vida de una travesti, yo me autodetermino así, por más que sé que soy una mujer trans, un año vale como por 7 años, entonces siento que viví un montón y mis compañeras que están llegando a los 40 también están cansadas, sus cuerpos están cansados de estar en la noche, de no tener oportunidades, entonces mi sueño y que también siento que el de mis compañeras es poder llegar a la vejez. Qué fuerte, ¿no? Porque en realidad para eso hoy, cuando estamos hablando de que la expectativa de vida de la humanidad ha cambiado y que ha crecido mucho, hoy estamos hablando de personas de 80, 90 años, como antes hablábamos de 60, 70, y vos me decís que una mujer trans con 40 años siente que vivió mucho. Y algunas no llegan ni a los 35, que es nuestra expectativa de vida. Imagínate que 35 es el número que está determinado incluso antes de la ley de identidad de género, hace 13 años atrás, y mucho se reparó un poco, pero no se reparó tanto como para poder modificar esa cifra, y la realidad es que se terminan muriendo muy jóvenes. Tenemos compañeras que ya te digo, llegan a los 20, 21. ¿Cuáles son las estadísticas, Solange? Y la vejez trans, como yo te cuento, entre 35 y 60 años, en todo el país debemos tener menos de 500 compañeras con vida. ¿Y cuántas hay? ¿Y cuántas hay? Nosotros tenemos datos del censo, pero sentimos como que el censo está un poco raro, porque supongo que quienes encuestaron no estaban del todo bien capacitados. Acá en la provincia nosotras tenemos 1.300 compañeras trans, según datos del censo, pero como somos una comunidad muy chica, nos conocemos entre todas y hay algunos números que decimos, acá están faltando compañeras, están sobrando, o si no, están pudiendo vivir su vida desarrollarla de manera normal, si se quiere decir, y no la tenemos en vista, ¿no? Pero en algunas provincias, y eso es algo que nosotros queremos hacer acá, se pidió una reparación histórica para las mayores de 50 años, por lo menos para que puedan tener su vejez digna. En algunas provincias del país se implementa y quienes perciben ese haber, que es como una jubilación mínima, solamente llegan a percibirlo 2 años porque después terminan muriendo. O sea, no es que tampoco un gasto enorme para el Estado. O sea. Vos sabés que te escucho y con esto voy terminando porque ya está nuestro próximo invitado. Hubiera pensado que realmente, pensé cuando te hice la pregunta ¿con qué sueña Solange? No se hubiera pensado que me dijeras con tener una familia, con tener me dijiste vivir. Es muy fuerte, realmente me dio piel de gallina porque digo, tu respuesta fue vivir. Es muy fuerte, ¿no? Sí. Y pasa que lo primero y lo primordial es poder vivir en paz, libres y tranquilas. Y después todo lo otro viene después, ¿no? Sí, obvio que sí quiero una familia, pero hoy por hoy, como te dije anteriormente, mis amigas, mis compañeras de lucha y quienes están conmigo siempre poniendo el cuerpo en el territorio, son quienes me abrazan y son parte de mi familia. Solange, seguramente vamos a seguir charlando, da para mucho, pero bueno, tengo más gente esperando, que ya llegaron también. Te agradezco mucho, espero verte aquí con el título de abogada muy pronto. ¿Cuánto te falta? Unas cuantas. Bueno, empecé a terminar porque si no vamos a ir a tocarte la cabeza. Vos sabés que eso es garantía. Sí. Bueno, Solange, gracias, un placer tenerte con nosotros, por favor.